Bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Padre de misericordia, que nos has elegido desde antes de la creación del mundo para que seamos miembros del pueblo, te pedimos que derrames sobre nosotros tu Espíritu, para que podamos siempre vivir de acuerdo a la vocación a la que nos llamas y podamos, por lo tanto, participar cada vez más de los dones de tu amor, para poder ser sal de la tierra y luz del mundo. Te lo pedimos por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. No puedo empezar esta charla sin hacer mención del Padre Miguel Triana, que el Señor tenga en su reino, porque indudablemente él, con su dedicación, con su generosidad, con su entrega admirable, fue el que mantuvo vivo el grupo de los laicos y hacía su asamblea anual. Este año, al principio del año, cuando estábamos en los ejercicios espirituales del clero, como siempre, él me pidió un rato de charla y allí me dio las fechas, y esta era una fecha dada por el Padre Triana para encontrarme con él en la asamblea de los laicos. Pues bien, el Padre Triana ya está en la gloria, el Señor lo ha llamado a su casa, pero nosotros seguimos peregrinando aquí en este mundo y seguimos peregrinando precisamente como miembros de su pueblo. Me han pedido que hable un poco sobre el lugar, el puesto que tienen los laicos en la Arquidiócesis de Bogotá. Y lógicamente, para poder tratar este tema, la perspectiva tiene que ser muchísimo más amplia. Porque si no, si hablamos exclusivamente y solamente de los laicos y hablamos exclusiva y solamente de la Arquidiócesis de Bogotá, indudablemente que no entenderíamos realmente de qué se trata. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros tenemos que partir del principio fundamental que yo mencioné en la oración inicial y que tenemos en la carta de San Pablo a los Efesios. Cuando el apóstol apenas empieza la epístola, dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en el cielo y en el Espíritu. Bueno, yo nunca me sé los textos de memoria, por lo tanto los cito un poquito según el sentido. Y enseguida dice el apóstol: Él nos eligió desde antes de crear el mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Aquí hay dos afirmaciones que son fundamentales. La primera es que Dios tiene un plan de salvación, un designio de salvación para con la humanidad. Él nos creó a su imagen y semejanza, pero Él, podríamos decir, no se contentó simplemente con hacernos a su imagen y semejanza, sino que quería algo más, y ese algo más era hacernos partícipes de su vida divina por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, desde el principio Dios tiene un plan que es el plan de bendecirnos en plenitud, de hacernos partícipes de su vida, de permitir que nosotros seamos no solamente seres a su imagen y semejanza, sino seres hijos suyos, y por lo tanto participando de su vida en una unión profunda con Él, una unión que ahí en esa eulogía de la carta a los Efesios se traduce por la palabra bendición. El Señor nos bendice dándonos su vida. Y San Pablo utiliza allí dos términos: en el cielo y en el Espíritu. ¿Qué significan los dos términos que utiliza San Pablo allí?
En el Espíritu, porque indudablemente Cristo, muerto y resucitado por nosotros, nos da su Espíritu para que sea el Espíritu de Dios el que transforme nuestro corazón, el que transforme totalmente todo nuestro ser y nos haga partícipes de la vida de Dios. Y en el cielo, porque como nos dice la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios, que son dos cartas muy cercanas, con la resurrección y ascensión de Cristo al cielo, es como si todos nosotros ya hubiéramos ascendido con Cristo el Señor al cielo y participáramos por lo tanto ya de la vida divina en el cielo. Por eso nosotros aquí en la tierra somos los testigos de esa vida nueva, de esa vida divina que el Señor derrama en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu. Y continúa el apóstol, Él nos eligió para que fuéramos santos. La palabra santo, utilizada en esa teología, tiene un sentido muy preciso. Significa miembros del pueblo de Dios. Ustedes saben perfectamente que San Pablo, cuando se dirige a los diferentes fieles, a los romanos, a los corintios, a los filipenses, a los tesalonicenses, siempre los llama los santos, porque precisamente ese plan de Dios que se realiza bendiciéndonos plenamente por medio de su Hijo Jesucristo muerto y resucitado en el Espíritu para llevarnos al cielo, ese plan de salvación se realiza acá en la tierra haciéndonos parte de su pueblo, haciéndonos miembros de la iglesia. Ese es el sentido fundamental de ser santo, ser miembro de la iglesia, participando plenamente de las bendiciones divinas. Esto fue lo que expresó el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la iglesia, cuando afirma: Dios no nos quiso salvar aisladamente, cada uno individualmente, sino poniéndonos todos dentro de un pueblo, haciéndonos miembros de un pueblo que es la iglesia, un pueblo que le sirva, un pueblo que lo alabe, un pueblo que lo proclame, un pueblo que lo anuncie presente en medio del mundo. Por eso la dimensión eclesial es fundamental, es esencial a la vida cristiana. La iglesia no es simplemente un añadido. La iglesia no es, como el Papa Francisco lo ha repetido en varias ocasiones, no es como una asociación. La iglesia no es como un club. La iglesia no es como sencillamente un grupo de personas que deciden unirse para unidas expresar su fe. No. La iglesia es algo connatural, esencial, fundamental al hecho de ser cristiano. Casi que nosotros podríamos decir, solamente como miembros de la iglesia nosotros podemos alcanzar la salvación. Solamente como miembros de la iglesia y por medio de la iglesia y gracias a la iglesia nosotros podemos participar de las bendiciones divinas, de las bendiciones que el Señor nos tiene destinadas a todos y cada uno de nosotros. Esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos, porque desafortunadamente la reforma protestante del siglo XVI, con nuestro Martín Lutero a la cabeza, lo que hizo fundamentalmente, por encima de cualquier cosa, fue destruir la realidad, la noción fundamental de iglesia. El protestantismo, con su doctrina de la justificación y del libre albedrío y del libre examen de las escrituras, etcétera, etcétera, lo que hizo fue fundamentalmente romper el vínculo entre la fe y la iglesia. Y entonces nosotros hoy, que estamos viviendo una avalancha de confesiones cristianas, generalmente inspiradas en la reforma protestante del siglo XVI, corremos el riesgo de caer en la tentación
de concebir la iglesia como la conciben estas confesiones religiosas, simplemente como un grupo de personas que se reúnen para alabar a Dios, para escuchar la Biblia, y por lo tanto simplemente una asociación que no tiene absolutamente ninguna otra trascendencia, no tiene ningún otro sentido. La iglesia ha sido definida por el Concilio Vaticano II, recogiendo toda la tradición de la iglesia desde la Sagrada Escritura hasta cuando se escribió la Constitución dogmática sobre la iglesia Lumen Gentium. La iglesia es el sacramento de la salvación. Es el sacramento de la salvación. Es decir, el signo y el instrumento, nos dice el concilio, de la unión íntima con Dios y de la unidad del género humano. Por lo tanto, no hay unión íntima con Dios que no pase fundamentalmente por la iglesia. Ni hay unidad del género humano que no pase por la iglesia. Porque la iglesia es el sacramento de la salvación. Y por lo tanto, solamente a través de la iglesia, por medio de la iglesia, en la iglesia, se puede adquirir la salvación, se puede alcanzar la salvación. Por eso la iglesia no se puede romper en su unidad. Por eso la iglesia no se puede fracturar. Por eso la iglesia no puede ser sencillamente la unión de una cantidad de grupitos y de grupúsculos, sino que la iglesia tiene una unidad profunda, una unidad esencial, que es la que el apóstol Pablo ha explicado cuando utiliza la imagen del cuerpo. El cuerpo humano, el cuerpo. San Pablo, en la primera carta a los Corintios y en la carta a los Romanos, utiliza esa imagen del cuerpo. Y dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros, y cada uno de los miembros tiene diversidad de funciones. Fíjense bien lo que dice San Pablo en 1 Corintios. Dice, así también es Cristo. Así también es Cristo. Esa iglesia que es sacramento de salvación es el cuerpo de Cristo. Y por eso San Pablo en la primera carta a los Corintios insiste profundamente en la unidad. No se puede romper el cuerpo de Cristo. Así como un cuerpo humano no se puede romper, los miembros no se pueden desunir, los miembros no se pueden cortar los unos de los otros, sino que el cuerpo tiene que permanecer perfectamente cohesionado, unido, profundamente unido, porque todos los miembros del cuerpo son el cuerpo, pero solamente unidos al cuerpo. Si el miembro se separa del cuerpo, ya deja de ser cuerpo. Una mano cortada no es el cuerpo, en cambio esta mano es el cuerpo. Entonces, ahí tenemos nosotros un misterio fundamental para entendernos, y es un misterio fundamental que nos permite también entender por qué en la iglesia, que es una, absolutamente una, y que debe permanecer siendo una, en una unidad profunda, sin embargo hay diversidad de miembros, hay diversidad de funciones, hay diversidad de ministerios y de servicios. Digo dos palabras, a esto valdría la pena ampliarlo muchísimo más, pero será en otra oportunidad, sobre el bautismo y la Eucaristía como los dos sacramentos fundamentales de la pertenencia a la iglesia. San Pablo nos dice que en el bautismo nosotros, al ser incorporados a Cristo, oigan la palabra, incorporados a Cristo, empezamos a ser un miembro del cuerpo de Cristo. En el bautismo nosotros somos hechos hijos de Dios, somos hechos otros Cristos, pero lo somos en la medida en que entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, porque quedamos como injertados dentro del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, el bautismo, al hacernos cristianos, nos hace al mismo tiempo eclesiales, nos hace iglesia, nos mete dentro de la iglesia. Toda la doctrina del bautismo en las cartas paulinas
es espléndida en este sentido. Y tendríamos que ir permanentemente a ella para tratar de comprender cada vez más lo que significa nuestro bautismo. Pero también está el sacramento de la Eucaristía. Si el bautismo es el sacramento que nos injerta en Cristo, que nos hace, por lo tanto, miembros de la Iglesia, que nos hace Iglesia, la Eucaristía es el sacramento que nos hace y mantiene como Iglesia. San Pablo, también en la 1 Corintios, nos dice: todos los que comemos de un mismo pan formamos un solo cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, estamos ratificando, estamos reforzando, estamos haciendo posible que esa unidad fundamental de la Iglesia, a la cual pertenecemos por medio del bautismo, se acreciente, se haga más profunda, se haga más íntima, y por lo tanto nosotros podamos crecer cada vez más juntos en la fe, en la esperanza y en el amor. Bautismo y Eucaristía son dos sacramentos esenciales para poder entendernos a nosotros como miembros de Cristo. Hasta ahora, hasta lo que yo he dicho, todos los miembros de la Iglesia somos iguales, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Pero yo ya les decía, hay diversidad de funciones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de servicios. Entonces, por eso es que dentro de ese cuerpo de Cristo, dentro de ese pueblo de Dios, que somos todos los bautizados, los que nos alimentamos permanentemente de la Eucaristía, hay diversidad de miembros. Unos permanecen allí como bautizados, como la parte fundamental del pueblo de Dios. Otros, de dentro de ese pueblo de Dios, de dentro de ese cuerpo de Cristo, son llamados con un nuevo llamamiento, con una nueva vocación, a recibir un nuevo sacramento, el sacramento del orden, que tiene como función fundamental el cuidado del pueblo de Dios. El Señor ha querido que dentro de ese pueblo de Dios, todos uno, todos iguales, todos llamados a la santidad, dentro de ese pueblo haya unos que lo representen a Él de una manera especial, como cabeza del cuerpo, y dediquen toda su vida al servicio de ese pueblo. Esos son los ordenados, o sea, los que reciben el sacramento, un nuevo sacramento, el sacramento del orden. Ustedes saben que en ese sacramento del orden hay tres grados. Está el diaconado, el presbiterado, el episcopado. O mejor, he debido decir al revés. Está el episcopado, el presbiterado y el diaconado. ¿Por qué digo yo que he debido decir en este orden? Porque en realidad el sacramento del orden, cuando tiene 3 grados, es también uno solo. Es la participación en la capitalidad de Cristo. Cristo como cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Toda esta teología de la Iglesia como cuerpo de Cristo es una teología que hay que ahondar permanentemente, porque es de una riqueza extraordinaria. Cristo es al mismo tiempo todo el cuerpo y la cabeza del cuerpo. Y por eso tenemos que considerar siempre a Cristo el Señor como aquel que está presente en todos los miembros, pero que de una manera especial es la fuente de la vida de ese cuerpo. Entonces el Señor se elige a algunos miembros de ese cuerpo para que sean sus sacramentos de capitalidad. Como nos dice el Papa Juan Pablo II en la Pastores Nabobis, que es una exhortación apostólica sobre la formación de los sacerdotes, nos dice que el sacerdote es una representación sacramental de Cristo, cabeza, esposo y pastor de la Iglesia. Entonces, los ordenados, el obispo, como partícipe de ese sacramento de Cristo, hace también partícipe a los sacerdotes y a los diáconos.
de ese ministerio especial de capitalidad, con diferente finalidad. El presbítero, lo que nosotros generalmente llamamos sacerdote, estará dedicado especialmente al cuidado del pueblo. Será el pastor del rebaño. El diácono, en cambio, estará más interesado y más, o mejor, estará más capacitado y más enviado, recibirá la tarea más precisa de hacer una presencia de la iglesia en el mundo, especialmente por el servicio de la caridad. Presbítero y diácono en un cierto sentido se complementan. En la teología hoy del sacramento del orden aparece claramente como el presbítero y el diácono son como los dos brazos del obispo. El obispo, representante de Cristo, pastor de una iglesia particular, tiene como dos brazos fundamentales. El presbítero por una parte, para que atienda al pueblo de Dios por la administración de los sacramentos, por la predicación de la palabra. El diácono para que le ayude a hacer una presencia constructiva en el mundo, especialmente por la caridad. Esos son los ministros ordenados. Podríamos nosotros decir, con una definición incompleta, pero que ustedes entienden a raíz de lo que yo ya he dicho, que entonces los laicos son todos aquellos que en la iglesia permanecen como bautizados, que no reciben el sacramento del orden. Y digo, es una definición negativa, ¿no es cierto? Son los que no, pero ustedes ya entienden el sentido profundo que eso tiene, porque eso significa que en realidad los ordenados, los ministros ordenados, no dejamos de ser laicos en el fondo, porque el laico es fundamentalmente el miembro del pueblo de Dios. La palabra laico viene del griego. Laos es una palabra griega que significa pueblo. Laos tu Theou, el pueblo de Dios. Y laicos es aquel que pertenece al Laos, al que pertenece al pueblo. Por lo tanto, la palabra laico en su sentido profundo significa aquel que pertenece al pueblo de Dios. Y en ese sentido podemos nosotros también decir, los ministros ordenados son también laicos. Pero lo que pasa es que dentro de la terminología nuestra actual, entonces se restringe el término laico a decir aquellos que no han recibido dentro del pueblo de Dios el sacramento del orden. Y no puedo no decir una palabra acerca de la vida consagrada, porque ustedes se estarán preguntando, y entonces los religiosos son laicos, no son laicos, ¿qué es lo que pasa con ellos? La vida consagrada es, y esto se discute hoy mucho, la vida consagrada en ciertos movimientos teológicos de comprensión de la vida consagrada, se quiere entender como un tercer estado dentro de la iglesia. Está el estado de laico, está el estado de ministro ordenado. La vida consagrada, según algunos autores, podría entenderse también como un tercer estado dentro de la iglesia. De tal manera que la vida consagrada sería como una tercera manera de ser miembro del pueblo de Dios. Pero yo prefiero permanecer con la terminología anterior, que hablaba solamente de dos estados en la iglesia: el estado laical y el estado de ministro ordenado. ¿Qué es la vida consagrada? La vida consagrada son aquellos que quieren expresar de una manera mucho más radical su vivencia del Evangelio. Y eso lo pueden hacer tanto como ministros ordenados como laicos. Por eso hay muchas comunidades de vida consagrada que son comunidades laicales, o sea, son laicos que se unen en una comunidad para vivir mucho más radicalmente el mensaje del Evangelio y por lo tanto para poder expresar mucho más claramente el sentido profundo del Evangelio. Como nos dice Juan Pablo II en la Christi Fideles Laici, que es la exhortación apostólica posinodal sobre los laicos
los religiosos, los consagrados, llevan a la radicalidad el sacramento del bautismo. Aquello que por el sacramento del bautismo todos somos en la iglesia, ellos lo llevan a su máxima expresión, a su máxima vivencia, especialmente por los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero hay religiosos o consagrados que son también ministros ordenados. Ustedes conocen muchos sacerdotes que son religiosos, los salesianos, los franciscanos, los dominicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el sentido profundo de estas comunidades al interior de la iglesia? Sería precisamente mostrarnos de una manera muy clara cómo los ministros ordenados tenemos que vivir nuestra entrega al Señor, y al mismo tiempo ellos nos muestran de una manera especial un carisma, es decir, una dimensión especial de la vida de la iglesia que ellos tratan de vivir al máximo. La vida consagrada, por lo tanto, es como una especie de luz que se difunde sobre toda la iglesia, para que toda la iglesia comprenda cómo tenemos que vivir en los 2 estados fundamentales de la iglesia: el laicado y el ministerio ordenado. ¿Hasta ahí está claro? Espero no enredarnos. Bien, entonces, cuando se pregunta cuál es el lugar de los laicos en la iglesia y cuál es el lugar de los laicos en la arquidiócesis de Bogotá, ¿qué habría que responder? La respuesta es muy simple y al mismo tiempo muy compleja. Muy simple, porque sencillamente habría que responder: si nosotros partimos de la definición que yo les he dicho, de que los laicos son aquellos que no son ministros ordenados, entonces tendríamos que decir: los laicos son la inmensa mayoría de la iglesia, que reciben el cuidado especial de los ministros ordenados. Y por lo tanto, los ministros ordenados son aquellos que tienen la misión, la tarea fundamental dentro de la iglesia de pastorear a los laicos dentro de las comunidades, sean estas las que sean. Pero hay algo más, hay algo más. Si los ministros ordenados representan sacramentalmente a Cristo, cabeza, pastor y esposo de la iglesia, entonces los fieles laicos tienen que representar a Cristo en el mundo en el que viven. Los ministros ordenados, de alguna manera, somos como separados del mundo. Somos, por nuestra tarea misma, somos de alguna manera como cortados de la vida ordinaria, de la vida común y corriente. No tenemos una familia, no tenemos una esposa, no tenemos unos hijos, no trabajamos en las profesiones en las que trabaja todo el mundo, no somos médicos, ni abogados, ni ingenieros, ni nada de esas cosas. Nosotros estamos dedicados al pastoreo del pueblo de Dios, al pastoreo de los laicos. Entonces, la tarea de los laicos es manifestar claramente la presencia de Cristo en todas las actividades del mundo. En todas las actividades del mundo. Y en primer lugar, en la familia. En primer lugar, en la familia. Porque la familia constituida alrededor y sobre el fundamento del sacramento del matrimonio tiene una función esencial, no solamente en el mundo, sino también al interior de la iglesia. Yo podría, sin tener el mínimo riesgo de equivocar, yo podría decir: la primera y fundamental tarea de los laicos en la iglesia es formar familias auténticas, familias en donde se viva la realidad fundamental de ser cristianos. Por lo tanto, familias que puedan ser de verdad lo que el Concilio Vaticano II ha pedido que sean las familias: iglesias domésticas. Es decir, que ustedes, viviendo fundamentalmente su ser laicos,
vivan a fondo el sacramento del matrimonio. Para que viviendo a fondo el sacramento del matrimonio, que es precisamente la identificación del amor de Cristo por la Iglesia y su proyección en la vida de los hombres, puedan ustedes contribuir eficazmente a que la Iglesia crezca con nuevos miembros, con miembros bien formados, con familias en las cuales se transmita fundamentalmente la fe y la vivencia de la Iglesia, y por lo tanto al mismo tiempo se conviertan en células fundamentales de transformación de la sociedad. Repito, para mí esa es la principal tarea que tienen los laicos de la Iglesia: formar auténticas familias de verdad. Y eso se hace cada vez más importante en el momento histórico que nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad. Hoy estamos viviendo una crisis tremenda de la familia por cambio de patrones culturales, por cambio de patrones éticos, etcétera, etcétera. Allí es, repito una vez más, el principal lugar y la principal tarea de los laicos. Pero al mismo tiempo, los laicos viven la vida ordinaria del mundo. Ellos sí son médicos y abogados, e ingenieros y comerciantes y obreros y todo lo que significa las diferentes profesiones del mundo, lo que se llaman las profesiones liberales, no porque pertenezcan al Partido Liberal, sino porque son las que ayudan a constituir fundamentalmente la vida de los seres humanos. Entonces ahí también el laico tiene una función fundamental. Aún más, el laico tiene que meterse en la medida de lo posible, viviendo intensamente su realidad como laico, como miembro del cuerpo de Cristo y por lo tanto como otro Cristo, tiene que meterse allí donde se construye la sociedad civil. Por lo tanto, el laico tiene que meterse en la política, porque la política es fundamentalmente importante, porque en la política es donde se decide qué tipo de sociedad es la que vamos a vivir. Y por eso los sacerdotes no nos metemos en política, no podemos meternos en política, no es nuestra tarea, pero sí es la tarea de los laicos. Una de las tragedias grandes que nosotros hemos vivido en Colombia es que la inmensa mayoría de nuestros políticos, aun cuando son bautizados y aun cuando muchos de ellos han sido educados en centros católicos, sin embargo no viven la realidad de su fe. Y por lo tanto, en el momento de legislar, en el momento de organizar la sociedad, prescinden de la fe, prescinden de los principios fundamentales del cristianismo, aquellos principios que nacen del mandamiento fundamental del amor. Y los laicos tienen que meterse en la economía, tienen que meterse en la economía, porque la economía es precisamente la forma como se distribuye la riqueza dentro de un país, dentro de una sociedad. Y por lo tanto, los laicos tienen que también meterse allí donde se toman las decisiones fundamentales acerca de la economía. Y los laicos tienen que meterse en el mundo de la cultura, para que también la cultura quede impregnada de la realidad del amor de Cristo por el mundo. Y los laicos tienen que meterse también en el campo de la educación, un campo fundamentalmente importante, porque es donde se acompaña a los niños y a los jóvenes para que se abran al mundo, se abran a la realidad del mundo y adquieran esos principios fundamentales que los van a guiar en las decisiones que deben tomar a lo largo de la vida. Entonces, la tarea de los laicos, la tarea fundamental de los laicos, es meterse dentro del mundo para transformarlo desde dentro. Por eso el Señor en el Evangelio dice: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. No dijo: ustedes son la sal de la iglesia y la luz de la iglesia. Dijo: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Es decir, el laico tiene que estar totalmente metido dentro, fundamentalmente metido dentro del mundo para transformarlo desde dentro. El laico no puede sustraerse a las realidades del mundo, no puede huir del mundo.
El laico debe meterse cada vez más dentro del mundo para poder vivir su realidad, su vocación. Entonces no tiene por qué servir a la iglesia, entonces el laico no tiene por qué estar allí leyendo en la misa, no tiene por qué estar como ministro extraordinario de la comunión. No, esas son funciones también del laico, pero son funciones, casi yo diría, como funciones complementarias a su función esencial, porque son funciones en las cuales de una manera especial está ayudando al sacerdote al cuidado del pueblo. Pero la tarea esencial y fundamental del laico está en el mundo. Repito, la familia como eje central y fundamental, y desde allí entonces hacer posible que el Señor Jesús esté presente de una manera muy especial en todas las realidades del mundo. Y lógicamente también, en la medida de lo posible, ayudando al interior de la iglesia, para que toda la iglesia crezca, para que toda la iglesia sea cada vez más lo que tiene que ser, para que toda la iglesia pueda de verdad crecer todos los días en la fe, en la esperanza y en el amor. Entonces, saquemos unas conclusiones rápidas porque ya se acabó el tiempo. La primera conclusión fundamental: la misión del laico es esencialmente eclesial. No tiene sentido nada de lo que haga en su calidad de laico si no tiene esa marca profunda de eclesialidad. Y la iglesia, repito una vez más, es una y debe permanecer en la unidad. Antes que la diversidad está la unidad de la iglesia. Y por lo tanto nosotros, antes de la diversidad que pueda haber de movimientos, de asociaciones, de intereses apostólicos, tiene que estar la realidad de que somos uno en el Señor Jesucristo, porque somos el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, la tarea fundamental de los laicos no se dirige tanto al interior de la iglesia, sino hacia el mundo. Hacia el mundo. La tarea al interior de la iglesia compete especialmente a los ministros ordenados, y de una manera especial al obispo y al presbítero. El diácono está allí como en un eje entre el mundo y la iglesia. Pero el laico tiene que estar fundamentalmente orientado a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y eso a partir de la realidad de constituir familias auténticas, familias, iglesias domésticas. Y en tercer lugar, las asociaciones de las cuales va a hablar ahora el padre Jorge Humberto, las asociaciones, los movimientos, etcétera, que surgen al interior del laicado de la iglesia, tienen sentido en la medida en que ayudan al laico a vivir su vocación laical. Y por lo tanto, tienen que tener siempre un punto de partida fundamentalmente eclesial. Bueno, yo espero no haberlos confundido. ¿Hay alguna pregunta? Porque ya nos pasamos de la hora. A ver. Yo soy sordo como una tabla. ¿Por qué 500 años todavía de ¿Por qué en 500 años de vida de iglesia en Colombia hay un solo santo hasta ahora? No, es que no podemos pensar que los santos son solamente los que han sido canonizados. No, ya les dije a ustedes que partíamos del principio que todos somos santos y todos estamos llamados a la santidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa la canonización de un miembro de la iglesia? Que la iglesia reconoce que esa persona vivió de una manera ejemplar su vida cristiana y por lo tanto es propuesto como ejemplo de vida cristiana para toda la iglesia.
Y como afirmamos que precisamente porque vivió una vida ejemplar, entonces afirmamos también que estuvo unido de una manera especial con el Señor y por lo tanto ahora en el cielo puede interceder de manera especial con nosotros. Pero santos, les aseguro que ha habido muchos, porque si no, pobre iglesia. Ahora en este momento tenemos varias causas de canonización en curso. Entre ellas, la más importante, la de Monseñor Ismael Perdón, que fue arzobispo de Bogotá. No se olviden de Monseñor Ismael Perdón. Y entrego el micrófono aquí a los que saben de teología.